¿Qué ganara yo si ganaría el mundo y perdiera a Cristo? ¿Qué es lo que tuviera? Simple la riqueza y no tengo a Cristo. ¿Qué sería de mí sin gozo en el mundo y Él no está conmigo? ¿Cuál sería mi fin si no terminara junto a Jesucristo? ¿Qué sería del día sin la luz del sol y sin su calor? Y la primavera sin su suave olor, mi vida si fuera. ¿Qué sería de mí sin gozo en el mundo y Él no está conmigo? ¿Cuál sería mi fin si no terminara junto a Jesucristo? ¿Qué ganara yo si ganare al mundo y perdiera a Cristo? ¿Qué es lo que tuviera? Simple la riqueza y no tengo a Cristo. ¿Qué sería de mí sin gozo en el mundo y Él no está conmigo? ¿Cuál sería mi fin si no terminara junto a Jesucristo? ¿Qué sería del día sin la luz del sol y sin su calor? Y la primavera sin su suave olor, mi vida si fuera. ¿Qué sería de mí sin gozo en el mundo y Él no está conmigo? ¿Cuál sería mi fin si no terminara junto a Jesucristo? ¿Qué sería del día sin la luz del sol y sin su calor? Y la primavera sin su suave olor, mi vida si fuera. ¿Qué sería de mí sin gozo en el mundo y Él no está conmigo? ¿Cuál sería mi fin si no terminara junto a Jesucristo? Ya se acabó. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Pueden sentarse? Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Bien? Gloria a Dios, qué bueno que se vinieron
aunque esté jugando México. Ni sé, Samuel que sí está jugando. Pero vamos a orar para que gane. ¿Ven? Nuestro estudio hoy está en Marcos. Vamos a ver el capítulo 6 y vamos a ver los versículos del 30 al 44. Muy interesante, porque hoy vamos a hablar de cuando Jesús hizo este milagro tan glorioso, que es que alimentó a 5,000 personas, a 5,000 hombres, dice ahí, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Eso es un gentío, imagínense nomás cuánta gente era, miles y miles de gentes, y todos dice que quedaron saciados, ¿no? Y vamos a investigar esto porque está bien interesante. Déjenme le doy el resumen de lo que estudiamos la semana pasada, 7 renglones, que fue de los versículos del 14 al 20. Dice que los discípulos estaban regresando pues de haber estado evangelizando de acuerdo a Jesús como los había enviado, y estaban hablando con él. Dice que habían sacado demonios, que habían sanado enfermos, y Jesús, bueno, déjame lo leo. Dice, los apóstoles de Jesús estaban sanando enfermos, sacando demonios por una amplia región en Galilea. Esto es, ¿se acuerdan que fueron enviados de 2 en 2? Iban a ir, digamos que cada equipo a una ciudad y luego a otra y a otra. Entonces se estaban abarcando muchísimo territorio. Y Herodes, quien gobernaba pues Galilea, que era la ciudad, que era el área donde donde estaban predicando, oyó de Jesús. Y aparte de tener celo de Jesús, porque él pues tenía celo de que a Jesús lo estaban siguiendo, si él no lo conocía, y había un hombre en su territorio que estaba pues siendo bien famoso y él no. Dice, entonces él también, aparte del celo, también temía por su vida, porque había decapitado a Juan Bautista y pensaba que había resucitado. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando y analizando, lo de Juan Bautista acaba de suceder. Si esto es, Herodes acaba de matar a Juan Bautista, mientras que los apóstoles están yendo a predicar y todo eso. Entonces es bien reciente, digamos que en meses o dentro de un año estaba pasando todo esto. Entonces por eso es que está tan asustado Herodes cuando oye que alguien está haciendo cosas gloriosas, y él piensa pues que es Juan Bautista. Supersticiosamente piensa de esa manera, porque digamos no hay ninguna escritura que mencione que Juan Bautista iba a resucitar, y mucho menos que él hacía maravillas, porque ni siquiera en vida hizo maravillas Juan Bautista. Él bautizaba, eso es todo lo que él hacía, y decían que era un profeta, pero él nunca hizo milagros. Entonces el que Herodes tuviera temor de Juan Bautista era algo que solamente estaba en su cabeza, era algo que él inventó. Y que estaba bien asustado verdaderamente sin ninguna razón. Él cree que Juan Bautista, a quien él decapitó, viene contra él, y eso es lo que pasó en el estudio pasado. Ahora de allí vamos a entender qué está sucediendo aquí. Los discípulos, es todavía en este momento cuando los discípulos regresan, están hablando con Jesús, regresan de su jornada evangelística, están hablando con Jesús. Con eso ustedes, mientras que Jesús y sus discípulos están haciendo lo que están haciendo, y Marcos nos relata todo lo que Herodes estaba haciendo, Jesús y sus discípulos pues no saben nada de lo que Herodes tiene en su cabeza. Él se están imaginando quién será el que está haciendo todo esto, ¿verdad? Y piensa que es Juan Bautista, pero en realidad a Jesús y a los discípulos eso no les afectó. Lo único que podemos saber es de que se estaba poniendo, digamos que difícil la cosa a todo alrededor, cosas políticas, la gente estaba siguiendo a Jesús. Entonces estaba una revuelta, porque no era nada más que la gente seguía a Jesús en multitudes, así de muchas, de 5,000 personas, pero se le estaba yendo de las manos a los líderes religiosos, sin contar lo político que era Herodes. Entonces en verdad había muchas cosas pasando en ese tiempo, en este mismo momento. Entonces de eso vamos a comenzar y vamos a hablar. Déjenme, hago una oración. Glorioso Rey Divino, ayúdanos, Señor, simplemente a entenderlo, a entender lo que está pasando allí, para que podamos tomar nuestra parte, saber qué es lo que nos corresponde, guíanos para saber cómo nuestra vida puede encajar en esto, qué podemos recibir de esto para llevarlo a nuestra vida y así honrarte a ti y glorificarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los versículos que son del 30 al 44 del capítulo 6 de Marcos. Si gustan acompañarme con sus Biblias. Versículo 30. Dice así: entonces
los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y esto es lo que está diciendo. Después de haber evangelizado, digamos que dejamos a un lado a Herodes con lo que había pasado y con lo que tenía él en su mente. Acá los discípulos regresan y están hablando con Jesús de lo que había pasado con ellos, de lo que habían hecho. Y en el 31, él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían. Sí, eso iban y venían significa el problema que había social en ese momento. Sí, y los discípulos venían vamos a ver que dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús les va a decir, y se me hizo tan tierno, tan bueno, tan importante, sí, que ellos le están diciendo todo lo que hicieron y todo lo que está pasando. Él les dice: después de todo esto que está pasando, la gente va y viene y ustedes no han comido, vamos a relajarnos. Vamos a ir a un lugar, les llama a un lugar solo con él, y digamos que un lugar privado, pero un lugar solitario solamente para ellos, para que puedan relajarse. Y esto es de Jesús, esto es, el Señor nos dice eso, le dice a sus discípulos: no hay nada malo en descansar, el Señor quiere eso, Él es nuestro descanso. Sí, entonces a mí se me hizo interesante, porque de repente uno, a lo menos yo ando que no paro, ¿sí? Y pienso que si descanso es malo para mí, o sea, va a ir algo de la mano. Sí, estoy pensando que a lo mejor si descanso, si hago algo, si paro, algo pasa que me vaya a perjudicar porque no hice lo que tenía que hacer. Y el otro día estaba pensando en eso, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero el Señor me llamó a ser pastor en el 2010, me ordenaron en el 2010, desde el 2009 estaba predicando. Y yo trabajaba en un lugar en donde yo era técnico de refrigeración y cuidábamos pues las lecherías. Y en las lecherías las vacas se ordeñan 24 horas al día. O sea, nunca paran de dar leche, ¿verdad? Y entonces los trabajadores trabajan 8 horas y luego descansan 8 horas y descansan y trabajan 8 horas. Esto es continuamente. Les digo eso porque yo no sé. Yo estaba 2 semanas, trabajaba normal, y la tercera semana estaba en llamado de emergencia, como los bomberos. Entonces te hablan que la leche se está calentando y es un tanque que tiene 40,000 libras. Entonces tienes que correrle porque en 2 horas se echa a perder. Se hace bolitas como de grasa y se descompone y tienen que tirar todo el tanque. Entonces nosotros éramos los que nos hablaban y a correrle, ¿no? Como dije. Y la cosa es de que después de 15 años, nunca falté a traer el estudio, pues. ¿Cómo le hice? Nunca lo planeé. Pero estaba en llamado de emergencia por todo ese tiempo. Todo este tiempo. Y trabajaba en chino. Entonces, la mera verdad es de que nosotros no, si nos ponemos a pensar a ver si yo puedo hacer esto y eso es lo que tengo planeado, no lo hacemos. Porque no tenemos el tiempo, o sea, nuestra mente no está clara en todo eso. El Señor tiene un plan. Y Él lo hace porque Él lo hace, y cuando lo dejas que lo haga, entonces sucede esto. Él se está encargando de ti. No te preocupes. Él se encarga de ti. Y eso es muy bueno de saber. Y a mí me dio mucha paz de saber que cuando ellos regresaron, ellos, digamos que estaban dando de su mejor tiempo, lo mejor que podían. Y Jesús lo único que les dijo, después de que les dijeron todo lo que estaba pasando, les dijo: vénganse, vamos a relajarnos. Vénganse juntos, acá vamos a comer. Da unas enchiladas y unos huevitos y ustedes tranquilos. A mí se me hizo muy suave y tan dulce el Señor, tan dulce. Vamos a ver. Venid vosotros aparte con Él a un lugar desierto, a descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir. Esto es, había gente que estaba haciéndose la disimulada y estaban oyendo lo que Jesús les dijo. ¿Y qué creen? Se les adelantaron al lugar secreto y allá los sorprendieron la multitud. Vamos a ver. Dice: pero muchos lo oyeron, lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, eso es, al lugar secreto, y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y me encantó esto. El Señor, sí, iba a un lugar secreto en la barca. Llegaron, no sé, entre las montañas. Yo no sé dónde fue, un lugar lejos, solitario. Sí, y de repente Jesús sale. No sé si salió detrás de un cerro o qué, pero surprise.
estaban miles de gentes esperando allí, digamos que entorpeciendo su descanso, molestándolos. Sí, y Jesús, en lugar de decir, ush, tuvo compasión de ellos. Esto es, no le importó el descanso, sí, y nos enseña cosas súper importantes. Primeramente la paciencia, ¿verdad? Y que nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. Primero está el amor, porque de repente nosotros no queremos que nos moleste ni una mosca cuando estamos viendo el fútbol, ¿verdad? Y acá Jesús con sus discípulos bien cansados, y cuando llegó a la multitud tuvo compasión de ellos. Dice, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? Empezó a enseñarles. Dice en el 35, cuando ya era muy avanzada, les voy a guardar para más al ratito, porque me llegó al corazón. Cuando él dice que eran como ovejas sin pastor, súper suave lo que quiere decir con eso, pero se lo voy a guardar para el ratito. Dice en el 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, obviamente no tenían ese dinero. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, ellos fueron, investigaron qué tanta comida había. Y al saberlo dijeron, 5 panes y dos peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la tierra verde, sobre la hierba verde, perdón. Dice en el 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, 12 cestas llenas de lo que sobró de los panes, de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Cositas que yo no sé si lo puse acá o no, pero primero él partió el pan y luego él lo daba. Esto es, no se multiplicó en las manos de los discípulos, sino que se multiplicaba en sus manos de él. Esa es una. Y luego dice que comieron todos, los 5,000 hombres, más las mujeres, que entre mujeres y niños, nomás vamos a ponerle que otros 5,000, eran como 10,000 personas, y quedaron saciados. Entonces nadie se quedó con hambre. No les dio poquito. No dice que se hartaron, ¿verdad? Perdón la palabra, ¿verdad? Pero saciados, esto es, se quedaron a gusto, ¿verdad? Y luego dice que sobraron 12 canastas, si te fijas, una para cada apóstol, que también tenían que comer. Casi me dio ganas de chillar cuando oí esto. Parece que es insignificante, pero Jesús llevó a sus discípulos a comer ahí, a que se relajaran. Después de que le dieron de comer a todo el mundo, los discípulos no se quedaron sin comer. Les sobró una canasta a cada uno. Gloria a Dios. Comieron 5,000 hombres. Vamos a ver. Déjeme, le comparto este versículo que tengo aquí y le voy a decir por qué se lo voy a compartir. Es en Juan 6:51, y cuando Jesús dijo que le dio compasión por ellos porque le pareció que eran unas ovejas sin pastor, es porque Jesús tiene compasión por esas personas, porque una oveja no tiene garras, no tiene uñas, no es brava, no tiene colmillos, tiene unos dientes cuadrados bien feos como los míos, ¿verdad? Y no pelean con nadie, no tienen fuerza. Si no las diriges, no tienen lucha, no tienen esperanza. Entonces Jesús no dice que las ovejas no tenían pastor y eran rebeldes. Eso no es. Mucha gente piensa esto, que Jesús dijo, parecen ovejas sin pastor porque son rebeldes, y así no es. Es porque no tienen esperanza.
No hay quien los dirija, no tienen maestro, ¿sí? No tienen cuidador. Y Jesús es el cuidador, Él es su pastor, Él es el que les dio la comida porque los quiere. Y este versículo que es en Juan 6:51, Jesús preparó y dio de comer a tanta gente para después predicar este sermón. Y es: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, el Señor Jesús está alimentando a toda esta gente, no realmente para saciarles su cuerpo, que también lo hizo para eso, sí, pero es para que sepan, para que todos entendamos que es Él el pan, que necesitamos todos, porque Él dio ese pan que es su cuerpo, que Él mismo cuerpo dio para que tengamos vida eterna. Sí, todo eso se conjuga en una gloriosa conjunto de cosas que el Señor nos da para que comprendamos simple y sencillamente que lo único que necesitamos es a Jesús. Él es nuestro pan, y si de Él comemos nunca tenemos hambre, pero aún vamos a tener vida eterna porque Él dio su cuerpo, que era nuestro pan, para que tuviéramos vida eterna. Sí, glorioso. Vamos a seguir viendo esto, está súper hermoso. Puse como introducción, así como en resumen de todo esto, Jesús recibe a sus 12 apóstoles que regresan de compartir el evangelio y les lleva a un lugar solitario para que se relajen ellos. Ellos entonces le contaban todo lo que habían hecho y dicho, pero mucha gente los siguió. Y ya tarde tenían hambre y los apóstoles querían que se fueran, pero Jesús los invitó a comer. Con 2 peces y 5 panes, alimentó a 5,000. Y sobró. Yo puse acá una frase que me encantó, que me gustó a mí nomás en lo personal, digamos. El amor de Jesús es mucho más grande que su poder, porque es su amor el que lo movió así, a simplemente hacer esto. No lo concluí con esto, pero se lo voy a adelantar porque me dolió. Después de que Jesús les dio de comer a la gente, hizo este milagro increíble, notable. Después Marcos nos dice que no había entendido nadie lo que Jesús había hecho. Esto es, aunque Jesús hizo esta señal tan gloriosa y manifestó quién Él es, la gente no lo empezó a seguir porque Él era Dios. Sí, la gente de Galilea, la gente que lo seguía, estaban esperando que Él hiciera milagros, pero no estaban siguiendo una vida santa, no estaban esperándolo a Él como el pan que Él dijo que Él era. Sí, y eso no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ver todas las cosas que Jesús hizo, ¿verdad? Sanar a un ciego de nacimiento, a la mujer que tenía una enfermedad incurable, que tenía sangrado, sí, parar el viento y la tempestad, todo eso nomás anuncia que Él es Dios, pues. Comprueba que Él es Dios y que Él es confiable y que vino a morir por nosotros. Pero si nosotros estamos buscando a Jesús solamente para que sacie nuestras necesidades físicas, sí, estamos haciendo algo que a Él no le parece. No sé si se entienda, así de sencillo y así de simple. Él es el Todopoderoso y Él tiene compasión de nosotros y también nos cura y nos bendice con economías y todo, pero lo que Él quiere hacer, o lo que Él puede hacer, lo hace para sus ovejitas que lo siguen a Él, las que conocen su voz. Entonces necesitamos seguirlo a Él primero, simplemente porque Él es Dios, porque Él es dulce. Él se encarga de nosotros. Eso hay que saberlo. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En algún lugar de Galilea regresaron los apóstoles para reunirse con Jesús y reportar todo lo que había acontecido en ese viaje que habían hecho. Cabe mencionar que aquí Jesús y sus apóstoles solo han estado predicando y amando en el poder de Dios a la gente. Ya lo había dicho esto, pero obviamente aquí lo escribí. No saben lo que nosotros estudiamos de Herodes. Si ellos estaban ocupados en otra cosa, Herodes tenía su mente en el miedo por Juan Bautista. Entonces, pero esto, lo que Marcos nos dijo de Herodes, esto nos ayuda a entender que el asesinato de Juan Bautista acaba de pasar.
Esto es, digamos, algunos meses, pues Juan estaba encarcelado y seguramente los discípulos de Juan fueron a decir a Jesús lo que hizo Herodes. Y digo esto porque entonces las cosas políticas y aún los líderes religiosos estaban alterados por todos lados, por todo lo que estaba pasando en Galilea. Después de todo esto, Jesús dice a sus apóstoles, tomemos un descanso, y se juntaron pues los 12 con Jesús y le contaban todo. Hablar las cosas que Dios ha hecho en tu vida prueba ser algo que a Dios le gusta. Es evangelizar no solo con tu boca, pero con tu vida. Esto es, una vez que nosotros digamos que ya entendimos el evangelio, ya sabemos que la salvación nos viene por la fe en Jesucristo y sabemos que es la gracia de Dios la que nos salva. Entonces, una vez que ya lo sabes, cuando se lo compartes a alguien, pero también le compartes, digamos, que le digas, yo estaba igual que tú, o yo estaba peor que tú, o esto hizo el Señor conmigo, no tenía esperanza, era como una oveja sin ningún rumbo, no tenía esperanza, pero el Señor vino, se abrió como una luz. No sé cómo sea tu historia, pero el Señor quiere que lo que Él ya hizo contigo, junto con, digamos, con la verdad del evangelio, eso lo uses, porque eso te va a convertir no solo en un evangelizador que se sabe la letra del evangelio, pero tu vida va a hablar de eso. Si ahora no nada más lo dices, pero lo haces. Si hablas el evangelio de bulto, y el Señor eso quiere, eso sería, digamos, un evangelizador que el Señor quiere. No solamente que vaya y predique el evangelio, y que su vida sea súper mala, ¿verdad? ¿Se entiende eso? O sea, alguien que predica lo que no vive, es un error eso. O sea, cuando una persona, por eso es de que es difícil para seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús no es de que tengas que ser un gran orador, no es de que tengas que tener este don de hablar y de mover las manos así, ¿verdad? Pero tu vida tiene que estar envuelta en lo que dices, pues. Ya tiene que haber ocurrido un cambio de lo que estás diciendo. Ya tienes que haber saboreado la salvación que Él te vino a traer, y luego lo platicas, y luego lo dices. Y eso es un evangelizador efectivo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que hicieron los apóstoles. En Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es, Jesús no solamente enseñaba, pero hacía. Jesús, porque no es suficiente que oigamos la verdad, sino que nos es necesario obedecer, llevarla a nuestra vida, practicarla y así entonces testificar. En Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Sí, ahí está la cosa. Una vez que ya entiendas el evangelio, entonces tienes que vivirlo, tienes que ponértelo y llevártelo puesto, y entonces el Señor te va a guiar, el Espíritu Santo te va a mover a donde Él te va a llevar para que tú lo expongas. Aún te ayuda y confirma tu relación con Dios cuando oyes y luego vives eso. Ahora te sabes de Él, con Él. Del 31 al 32, Él les dijo, esos son los versículos donde estamos ahorita, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús les enseña a ellos y a nosotros que no nos es provechoso trabajar, y aunque parezca que si nos detenemos todo se arruinará, bueno, Jesús, el Todopoderoso, dice, vengan, vamos a un lugar remoto y privado a tomar un suspiro relajado. ¿Sí? Entonces quiere decir que el Señor piensa que el que tú tengas un descanso dentro del trafique de la vida es bueno para ti. ¿Sí? Leí uno, más que fue C.S. Lewis, el que dijo que él había trabajado no sé cuántos años, pero dijo que un día se paró y se detuvo cuando pensó que Dios había hecho, el Creador había creado todo en 6 días, y él dijo, yo no creo que se haya cansado al 7º día, y de todos modos tomó el descanso, pues, y nos lo da. O sea, Él es alguien que realmente sabe, el que nos diseñó y que dice y hace. Él también reposó el 7º día, lo que quiere decir que no hay ningún problema con que reposemos, con que descansemos. El Señor está de acuerdo con eso. Amén.
Los apóstoles regresan de su expedición fatigados y apesadumbrados y engentados. Pero Jesús no lo ignora y les provee de un descanso, aún para el alma, pues Jesús mismo es nuestro descanso. En Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, el Señor dice que Él lleva tu carga. Si tú te metes en Él, entonces Él te lleva. Obviamente que lo digo y es para mí y para todos nosotros. El Señor sin falla va a recompensar, si va a hacer que todo vaya bien. No tenemos que estar en todos lados, no tenemos que, como no dejar de pensar en todo, si hay que relajarnos. El Señor tiene, para esto se necesita confianza en Él. Para poder descansar de la manera que Él dice, es de que tú tienes que relajarte y dejar de preocuparte por todo lo otro, ¿verdad? Mientras que trabajaste, ok, hay que ser responsables, ¿verdad? Pero cuando vas a descansar, entonces vas a descansar. Vas a relajarte, vas a disfrutar, sí, y vas a confiar que Dios se encarga de las cosas pendientes. Amén. Es importante para mí que en medio del ministerio, donde muchas de las veces, y eso es, digamos, a lo mejor lo tomé personal, no sé, porque dice, dentro del ministerio donde muchas de las veces solo el enviado sabe que está cansado, pero allí nuestro Dios lo sabe mejor. Esto es, los discípulos no le estaban diciendo a Jesús que estaban cansados. ¿Se fijaron en eso? Los discípulos no estaban diciéndole: Señor Jesús, estamos bien cansados, no hemos ni siquiera comido, venos la boca, mira. No le estaban diciendo eso. Ellos estaban diciendo emocionados lo que había sucedido. Y Él les dijo: ok, ya, serenitos, vénganse acá, a mi isla privada, súbanse a mi barquilla. Por allí, dice, pero allí nuestro Dios lo sabe mejor. Dios no ignora nada. En Marcos 3:20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Esto es, todo este gentío los traía asoleados, ni siquiera tenían chance para comer. Versículo 33 dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Esto debió ser fastidioso para los apóstoles, sí, hay que reconocerlo, porque Jesús les está ofreciendo un lugar muy remoto y privado, pero la gente oyó y con seguridad le dijeron unos a otros, y esto le dijeron a los otros, y antes de que Jesús llegara a este lugar solitario, ya estaba el gentío ahí esperándolos. Digamos que vemos a Jesús cómo es su reacción, pero los apóstoles, que ya estaban decididos a descansar, han de haber dicho: ¿verdad? Surprise, ¿verdad? No hay descanso. No nos dice qué dijeron, pero debió de haber sido un chasco, ¿verdad? El lugar de descanso que Jesús nos prometió, y luego 5,000 gentes. Es allí que Jesús les dice que, yo puse acá, es ahí donde Jesús le dice a la gente: váyanse. No, para nada. Hermanos de mi corazón, cuando Jesús envió a sus apóstoles, les advirtió, antes de enviarlos. Me gustó encontrarme esto, porque cuando Jesús dijo a sus 12 apóstoles y los dividió en equipos de 2, les dijo así, les advirtió que había mucha necesidad allá donde ellos iban a ir, y los envió con la instrucción de compasión por las ovejas, las que quieren ser guiadas, pero no hay nadie que las guíe por la verdad. No tienen un pastor. Esto es, antes de enviarlos les dijo esto en Mateo 9, del 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego Él los envió a las multitudes, porque
vio que las multitudes de gentes eran como ovejas que no tenían dirección, que no tenían esperanza, estaban atoradas en ningún lado y no había quien los guiara. Entonces le dijo a sus discípulos: ¿ven cómo están? No, son como ovejas que no tienen esperanza. Vayan ustedes, vayan a las multitudes. ¿Y qué creen que pasó en esta vez? Las multitudes ahora vienen a él. Él las envía a las multitudes, la misma multitud que andaban como ovejas sin pastor, las mismas. Ahora Jesús vuelve a decir lo mismo que antes. Estas son como ovejas que no tienen pastor. Porque en realidad todo el problema aquí es que Jesús vino para ser Él el pastor de las ovejas que no teníamos pastor. No son ovejas rebeldes, son ovejas que no tienen guianza. Pues sí, a mí se me hace que es tan importante que lo entendamos eso. O sea, a lo menos para mí, sí, que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que saber qué dice Dios, ¿verdad? Porque hay mucha gente, muchas ovejas hambrientas de saber la verdad, pero son mal guiadas. Y eso no las hace malas ovejas, las hace unas ovejas desesperadas sin esperanza. Entonces el Señor quiere que vengan unos de parte del Señor de las ovejas, del pastor verdadero, ¿sí? Y luego que de este salgan guías para las pobrecitas ovejas que ocupan ser dirigidas, ¿sí? Entonces es como que ese es el plan de todo el estudio, y ese es el plan que Jesús tiene de venir a compartirnos el evangelio. Pues y acá en realidad exactamente esa fue la razón que usó Jesús para enviarlos, para que su nombre, Jesús los envió para que en su nombre, en el nombre de Jesús, como que Jesús mismo fuera allí, ellos fueran. Esto es, cuando Jesús los envió, no los envió en las fuerzas de ellos, les dijo: vayan, ¿verdad?, y digan lo que yo digo, hagan lo que yo hago. Entonces, por eso es que los llamó apóstoles. Ya hablamos de eso otras veces, en otra ocasión. Un apóstol, un discípulo es uno, digamos, un seguidor de Jesús. Un apóstol es un enviado. Es uno que representa, es uno que habla y dice lo que el maestro le dijo que hiciera. Entonces Jesús, por eso es que Herodes decía: ¿quién es ese Jesús? Aunque andaban los apóstoles con él y todo esto, nada más estaban enfocando en quién es este que está dirigiendo a todos estos, porque él es el responsable de todo lo que está pasando, y Jesús obviamente lo sabe, y eso es lo que él está haciendo. Por eso los demás son apóstoles del maestro. Entonces todo lo que sucede allí es responsabilidad del maestro, del que los envió a todos. Entonces Marcos 3:14 dice: y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces ahí están los 12 apóstoles, iban en representación de él, como si él fuera. Apóstol es uno que ama como el que te envía ama. Y luego les dijo: y di lo que dice el que te envió. Esto es, ama como el que te envió y di lo que el que te envió te dijo que dijeras. Ese es un apóstol. Iban a representar a Jesús. A mí me impresiona este cuadro. Ahí te va. Los discípulos estaban súper cansados, pues regresaban de tremenda jornada evangelística. Aquí dice que no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús les dice: vamos nosotros solos a un lugar solitario para que se relajen y coman tranquilos. Y fueron, pero los oyó la gente, y aún llegó la multitud antes que ellos a este lugar solitario. En esta interrupción Jesús nos enseña paciencia por amor. ¿Te imaginas? Un solitario desierto y luego sorpresa. Ellos venían llegando, y si lo pensamos, dice que eran 5,000 hombres más las mujeres, más los niños. Por lo mínimo 10,000 personas aparecieron en el lugar solitario. Entonces obviamente que era ningún lugar solitario, estaba retirado de todo, porque si se fijan, dice que no había ninguna ciudad cerca, no había cómo comprar ahí nada, era un lugar, digamos, que entre los cerros, ¿verdad? Hay gente, yo pienso que no era un lugar, digamos, desierto, más bien era cerca del mar, y era un lugar donde estaba verde, había árboles, porque después dice que se sentaran en los pastos. Entonces, en los pastos verdes que había allí, se sentaron de a 100, 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 y de a 50, de 50, de 50. Entonces, era un lugar entre los cerros, solitario, pero no era un desierto. Estaba desértico porque no había nada, no había gente, pero no era un lugar, digamos, que arenoso. Así de sencillo. Vamos a ver, versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, y él estaba preocupado porque estos eran como ovejas
que no tenían pastor, como ya dijimos, no eran ovejas rebeldes, es simplemente que querían saber, pero no había quien les enseñara. Andaban siguiendo, ¿verdad? Y Él vino a ser su pastor. Él vino a ser nuestro pastor. Él es el pastor principal. A Él seguimos, a Él servimos, y Él tiene compasión por los suyos. Él cuida y bendice y dirige a su rebaño, esto es, al que lo quiera seguir. Primero, envió a sus apóstoles porque veía a la gente como ovejas sin pastor. Ahora la gente viene a Él y ve a la gente así, como una oveja sin pastor. ¿Qué pensamos o qué pensábamos? Ya estaba repitiendo mucho yo ahorita, ¿verdad? De cuando alguien dice, cuando oímos decir a Jesús, o es que son unas ovejas que no tienen pastor. Yo me imaginaba, o yo siempre lo había visto en una clase de rebeldía de las ovejas, ¿verdad? Que andaban por ahí nomás yéndose por donde quiera, ¿verdad? Pero no era así. Él tenía compasión de ellas porque no se podían defender de nada. Si una oveja no tiene pastor, como ya dijimos, el lobo, hasta un coyote se la come, ¿verdad? Si la rodean, hasta los conejitos se las comen. No tienen esperanza, no se pueden defender, no son bravas, no son nada. Entonces, el que Jesús diga esto de ellos y tenía compasión de ellos es porque no tenían, pues, estaban solas en medio de un lugar terrible, ¿sí? En medio de los lobos. Vamos a ver. Ahora, puse acá, ¿qué pensamos hoy día de que eso, qué significará eso? Vamos a ver. Tal vez varía por esto, pero varía la opinión de nosotros, ¿verdad? En qué significaría una oveja sin pastor. Pero una oveja no es fiera, no tiene garras ni grandes colmillos y no corre rápido. En Ezequiel 34:5 dice, y andan errantes por falta de pastor. O sea, eso sería, esa forma que Jesús las dijo, no era, digamos, la primera vez que se decía. Ya se había referido en la Biblia, en otros lugares, a ese decir, a esa forma a ese dicho, sí, que quería decir tal cosa. Y aquí dice en Ezequiel 34:5, y dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Sí. Una oveja sin pastor es presa de cualquier lobo, de cualquier cosa. Cualquier animal se las come. Una oveja sin pastor no tiene futuro. Es como meter un conejito a una jaula de leones hambrientos. Así es más o menos la idea. Sí, meter un conejito a un lugar de lobos, de leones hambrientos, y no tiene esperanza. Ahora, ojalá entendamos mejor esto. Jesús dijo, tengo compasión por ellos. De 35 a 37, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Déjame le adelanto tantito de lo que voy a decir acá. No sé si lo puse acá, pero déjale digo. Los discípulos no estaban enojados porque les ganaron su descanso. O sea, no estaban. Ya habían aprendido de lo que ellos seguían al pastor, y el pastor no estaba enojado. Entonces, aunque ya no estaban descansando, cuando le dijeron a Jesús, envíalos a que vayan a comprar, es porque realmente tenían compasión de ellos, pues. Ya estaba tarde, ya era noche, tenían niños allí y no habían comido. Entonces ellos dicen, diles que vayan que se relajen también ellos y vayan a comprar alrededor, a los pueblos de alrededor, comida y eso. Jesús, muy a gusto, les dijo, no, ustedes denle de comer. Sí, vamos a ver cómo va a desenvolverse. Hermanos, los discípulos no querían que la gente se fuera para tomar, no querían que se fueran para que ellos tomaran su merecido descanso, sino que también por amor. No había nada que comer ahí y ya era muy tarde. Entonces la primera opinión de ellos fue, hay que decirles que se vayan a comprar comida, Jesús, están hambrientos. Pero Jesús contestó así, ustedes denles de comer. Aquí tenemos que pensar, porque seguramente muchas veces a todos nos ha pasado. Sí, ahorita vamos a ver la segunda respuesta de ellos. Primero dijeron, déjalos que se vayan, que busquen comida. La otra fue que ellos tenían que conseguir el dinero que no tenían, ¿sí?, para poder darles de comer. Esa fue su segunda opinión de ellos. Pero aquí en la primera se me hace interesante y se me hace que tenemos que pensarlo un poquito más, porque ellos tenían compasión de la gente,
¿verdad? Y luego le dijeron a Jesús, déjalos ir. Vamos a ver cómo se nos va poniendo esto a nosotros, porque ahora sí va a estar, este pedacito va a estar lleno de pedradas. Saquen sus sombrillas. Así que tenemos que pensar, porque seguramente muchas veces a todos nos ha pasado que vemos esta hambre y este frío en personas, o personas caminando con niños en lugares solitarios, o alguien en una silla de ruedas batallando para ir de un lugar a otro, o tantas otras necesidades. Y allí mismo está Jesús diciendo, tú ve y hazlo, ayúdalo, dale, abrázalo, sonríe. Y no lo hacemos. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, tristemente. Estamos como los discípulos, Señor, o sea, déjalos que se vayan. Nos da compasión por alguien que tiene frío, pero no hacemos la lucha para darle la otra chamarra que tenemos. ¿Verdad? Vemos a alguien te prometo, no sé si lo compartí, pero lo voy a decir, no me quiero como levantar, pero descubro que hay tanta necesidad que realmente no te va a dejar pobre si lo haces. Nomás que nos falta compasión a todos. El otro día fui a la Sams y iba a mi camioneta muy a gusto a subirme, ¿verdad? Y luego oí que se cayó un palo. Entonces volteé y era una señora que estaba en un carrito de esos eléctricos y se le cayó su bastón, ¿verdad? Entonces obviamente que la señora pues no podía caminar, estaba gordita y ya estaba grande, ¿verdad? Entonces estaba como estirándose, entonces yo le corrí, ¿verdad? Y le levanté el bastón y se lo di, ¿verdad? Como Chapulín Colorado, se lo di. Y luego ella, te prometo que me sacó las lágrimas porque dijo, ay, gracias, y me dijo toda su historia. Este fin de semana se murió mi esposo y era bien buena gente y lo quería mucho, me quedé sin nadie y estoy aquí, ya no tengo ayuda. Él hubiera hecho lo mismo de correr y darme el bastón a mí y wow, qué cosa, ¿qué es esto? Entonces le dije, ¿puedo orar por usted? Sí, por favor. Y él levantó la mano. Yo estaba retirado porque pues una señora que yo no conozco, la señora me agarró de la cabeza, por favor, ore por mí. Ahí estaba y yo dije, wow, si esto no es lo que Dios quiere que yo haga, yo no sé qué. Sí, pero tenemos que pensar nosotros si realmente estamos dejando a la gente con toda la necesidad sin gastarnos. Si no nos estamos gastando si nos portamos como Jesús. Porque no es de que el Señor quiere que nos quedemos pobres para darle todo a la otra gente. Eso no nos está diciendo acá. Pero si, hombre, tener compasión con alguien que tú sí puedes ayudar, te hace de él. Sí, ahí te va. No es tu compasión y tus obras las que te van a llevar al cielo. ¿Se entiende eso? Dios no está apuntando cada cosa que hagas a ver si ya pasas la lista para entrar al cielo. Eso no es. Pero si tú ya eres de Él y Él es tu Señor, como Señor de los apóstoles aquí, tú eres uno de ellos, entonces el Señor dice, dale tú. ¿Por qué le vas a mandar no le puedes dar una sonrisa a alguien que está triste? No puedes abrazarlo, ayudarlo, darle. Tú ve y hazlo. Y no lo hacemos. Usamos palabras que nos convencen a nosotros. Yo las he usado muchas veces y veo a alguien que está en necesidad y luego usamos esas palabras. ¿Qué podría hacer yo solo? Si solo tuviera dinero, exactamente lo que los apóstoles dijeron aquí, yo los ayudaría, pero ¿dónde vamos a sacar tanto dinero? Jesús. Si solamente tuviera dinero, si tuviera tiempo, entonces le levantara el bastón a la señora. Pero yo ni los conozco. Son cositas que nos excusan y que nos dejan limpios sin pensar que no hicimos lo que teníamos que hacer y estamos de acuerdo. Yo no los conozco. Si tuviera dinero los ayudaba. O tiempo. Pero tengo que ir a ver el partido. Puse así. Ni voy a decir nada de esto que dije. Que cada quien tome lo que Dios le dé a entender. Amén. Hay que meditar en eso. Punto y aparte. Del 38 al 40 dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 panes, o 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahí está, la hierba verde. ¿Ves? No estaban en el desierto, había hierba verde.
Dice el 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Hasta ahí dijimos. Un denario, los discípulos dijeron, no podemos juntar 200 denarios porque un denario, 200 denarios era más o menos lo de un obrero al año. Sí, eran como 8 meses, porque hay otros pasajes donde dicen que les daban un denario al día, ¿verdad? Entonces, si tenían un denario al día, son como 8 meses de trabajo de una persona. Entonces los discípulos lo que querían decir es, no tenemos ese dinero pues para alimentar a tanta gente. Es lo que querían decir. Sí, y Andrés, ya no se nos dice aquí, Jesús dice, vayan y vean a ver qué tantas cosas tienen por ahí para comer. Y luego vienen y me dicen, pues en otro lugar, que es en Juan, Andrés fue el que encontró pues la comida. Juan 6, del 8 al 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Sí, hasta puso pececillos para que se oyera así como que chiquititos, así. ¿Qué es tanto? Dice, ¿qué es esto para tantos? Hermanos de mi corazón, Jesús está a punto de revelarse en la Escritura. Jesús está a punto de hacer uno de los milagros más grandes que la Escritura revela y que la gente no entendió. Y no me puede caber en la cabeza que seguramente yo muchas veces he visto y luego no entiendo cuando es tan obvio. Jesús es Dios. De ninguna otra forma Él hizo todo esto. Ahora, todo ese milagro tan gigante muestra solamente que Dios nos ama y que le importamos tanto que no soporta vernos con hambre. Cuando le pedimos al Señor cosas, se las estamos pidiendo como que a ver si me oye, Señor, no, yo no sé. Es que Él tiene cuidado de nosotros, esa es nuestra fe. Tenemos que tener la confianza. Él no está obligado a ayudarnos, pero si no entendemos qué tanto nos ama, entonces no sabemos qué tanto nos ama. No sabemos qué tanto le importamos. Él quiere que sepamos. Él quiere que aprendamos qué tanto nos ama. En el Salmo 23, David lo entendió muy bien y habla de esto. En lugares de hierba verde, sí, este mismo pasaje se menciona en el Salmo. David lo vio allá. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Sí, David lo entendió. Ahora lo entendemos, es Jesús el Señor. Jesús es el pastor de las ovejas. Él es suficiente. Tenemos que aprender a confiar en Él. Él es digno de confianza. Él nos ama. Del 41 al 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Déjale digo otra cosa, porque yo cuando estaba estudiando me quedé atorado aquí, y me quedé atorado. Les voy a decir por qué. Porque de repente yo en mi persona he dicho muchas veces, pero ¿por qué tengo que levantar los ojos al cielo? ¿Por qué tengo que pedirle a Dios allá arriba? Bueno, Jesús lo hizo. Seguramente el creador del universo lo podemos como encontrar en el cielo, pues. Lo podemos imaginar. Él está por todos lados. Él es el todopoderoso, es omnipresente. Sí, pero cuando Jesús levanta sus ojos al cielo, inmediatamente sabes si está hablando con Dios. Entonces nosotros tenemos que ver las escrituras, encontrar qué es lo que Jesús está haciendo, cómo lo está diciendo. Sí, y ahora, sí, no es de que Dios nomás esté allí donde yo estoy viendo, pero Él está en el cielo. Sí, en el cielo es lo que promete. Ahora, el cielo no es también ese cielo, el estelar que vemos, son tan las estrellas, es el cielo donde está Dios, ¿verdad? Pero cuando Jesús hace esto, nos hace saber que Él está hablando a Dios. Así de sencillo. Él está hablando a Dios. Entonces nosotros tenemos que hablarle a Dios. ¿Sí? Donde creas que, de aquí dice, nos podemos ver al maestro, que él dice que levantó sus ojos al cielo y luego pidió. Vamos a ver otra vez. Déjame donde me quedé. O sea, al cielo bendijo y partió los panes. También bendijo, es importante. Partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces.
los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a ver. Creo que es importante que notemos que dar gracias no, y también esto hay que pensarlo y tenemos que como ir aprendiendo y luego saber, ok, porque nosotros no podemos estar asumiendo tantas cosas sin ver la escritura. ¿Sí? Cuando oramos, yo quiero que la escritura me afecte. Así de sencillo, yo. Entonces, si cuando yo oro, toda mi vida yo he orado y digo, gracias Dios mío por eso, por esa comida que nos has dado, ¿verdad? Y luego empiezo a pedirle cosas, ¿verdad? Por mis hijos, por mi esposa, ¿verdad? Aquí mismo en la iglesia lo he hecho, ¿verdad? Pero al final de cuentas, nosotros, al dar gracias a Dios, porque estamos comiendo, tenemos que enfocarnos en darle gracias a Él, pues. En darle gracias. El que es santo es Él. Al que le das la gloria por la gratitud es a Él. Sí, no verdaderamente. Sí, Dios santifica todo. Todo lo que viene de Él es santo. Entonces, si le damos gracias a Él por la comida que estamos comiendo, sí, no es que la comida se haga santa, ¿se entiende eso? ¿Verdad? Bendice sus alimentos, sí, pero bendecimos al que provee los alimentos. Y luego el que provee los alimentos santifica todo. Entonces tenemos que vivir agradecidos y darle gloria a Él. No sé si los confundí en esto o no, pero Jesús bendice al Padre, da la bendición y luego porque va a hablar de la comida. Entonces nosotros tenemos que, el otro día estaba leyendo y vi que la bendición que se daba, digamos, en el tiempo judío, cuando los judíos, los apóstoles, cuando se daban la bendición, nomás era dar gracias. Era solamente gratitud, era el tiempo de gratitud. Yo no creo que haya malo en pedirle a Dios nada, pero sí tenemos que tener la mentalidad de agradecer cuando vas a comer. Sí, de agradecer porque puedes comer, sí, porque te va a dar la comida, pero agradecerlo a Él y eso glorifica a Él. Eso es lo que es, glorificar a Dios en todo lo que hagas, comas o bebas, glorifica a Dios, eso es lo que hace. ¿Va? Otra vez, creo que es importante que notemos que dar gracias no verdaderamente bendice el alimento, sino al que lo proveyó. En 1 de Timoteo es un buen pasaje, del 4 al 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios eso sería en tu vida y por la oración es santificado. Obviamente que todo lo que viene de Dios es santo, es Dios quien debe ser glorificado, todo lo que viene de Dios es santo. Jesús repartió en orden la comida que se multiplicaba en sus manos, no en las manos de los discípulos. Yo puse acá los apóstoles y nosotros somos distribuidores. Él es el que hace las cosas, el fabricante es Él, nosotros somos distribuidores. Él es el autor, nosotros somos los que llevamos, los que hacemos, sí, y Él es el que fabrica, el que crea las cosas. Y es así que nuestra fe verdadera entonces crece con la verdad. A Él toda la gloria sin falla. Puse acá en Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, Jesús dice, entonces nosotros simplemente seguimos al Maestro, nosotros no llevamos nada de crédito. El que a vosotros oye, Jesús dice, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Eso es, lo puse ahí porque nosotros simplemente somos seguidores, apóstoles, discípulos de Jesús. Él es el que guía, Él es el que provee, Él es el que merece la gratitud, Él es digno de confianza, en Él confiamos, sí, y a Él seguimos. Dependemos de Él completamente, dependemos de Él. Nosotros no somos quienes proveemos. Si nosotros somos, digamos que bien cristianos y bien cerca de Dios, todavía nosotros no tenemos ningún poder. Somos buenos siervos, somos buenos distribuidores, sí, pero no tiene que ver nada con que ahora nosotros merezcamos la gloria o la honra. Si esto sucede, si nosotros estamos buscando la gloria o la honra, y como ya dijimos el domingo pasado, es capaz que un angelito va a estar como le pasó a Herodes, si luego vamos a morirnos engusanados en ese mismo momento, porque no le dimos gloria a Dios. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en no tomar su gloria. Amén. Mateo 14:21 dice, y los que comieron, eso es en Mateo, porque acá Marcos nomás dice que eran como 5,000 hombres, al final dice los que comieron eran 5,000 hombres, pero Mateo 14:21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Sí? Imagínate. Es muy importante agradecer a Dios por su provisión, pero y aunque Él nos sana y alimenta y salva,
Sí, aquí está, ojo en la conclusión. Jesús no quiere que lo sigamos por ningún otro motivo que no sea el que Él es Dios, nuestro Salvador. Sí, a mí me interesa mucho y me ha interesado y me ha movido mucho, me ha impactado en todo lo que llevamos del Evangelio de Marcos, cómo es que se habla de tantas maravillas, de tantos milagros, milagro tras maravilla tras otra, resurrecciones, sanaciones, sacando demonios, todo esto. Y es que Él puede hacer todo eso. O sea, nosotros no podemos pelear contra eso. Nosotros no podemos decir, no, pero es que eso nomás pasaba en aquel tiempo o era un tiempo especial. No, Dios es así. Él no quiere que lo sigamos por eso, pero no quita eso. Eso está ahí porque Él es bueno y es dulce y nos tiene compasión y Él es el Todopoderoso. Entonces todavía tenemos todo eso, pero tenemos que adorarlo y servirlo a Él, glorificar su nombre, exaltarlo, darle gloria en todo. Eso es lo que Él quiere. Y luego, todo eso está todavía para nosotros. Todavía Él sana gentes. Todavía cuando compartimos el Evangelio y nuestro testimonio, los demonios corren ante Él. Todavía hay sanaciones milagrosas. Todavía hay evangelización y hay gente que se salva. Pero porque estamos siguiéndolo a Él. Él es el que va delante de nosotros. Nosotros somos, como ya dijimos, los que llevamos sus cosas. Somos sus manos, su boca. ¿No te da gusto ser eso? Sí, esa es la honra que llevamos. Nosotros somos las manos del Señor. Somos sus canales de amor que Él usa para llevar su gloria. No tenemos que tener su gloria. Imagínate que el que lleve la gloria se quede con ella. ¡Qué terrible es eso! Pero si la llevamos, nomás con eso, nosotros estamos bien bendecidos. Estamos pagados, digamos, si lo quieres poner de esa forma. Servir a Dios es tener en Él la gloria a Dios. Conclusión: Jesús no quiere que lo sigamos por ningún otro motivo que no sea que Él es Dios Salvador. Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales, aquí está el versículo que tenemos que pensar, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. La gente hablaba del sanador, hablaba del exorcista, hablaba del que les provee la comida, sí, pero no creían en Él. No lo seguían por ser Él Dios, el Todopoderoso. Les faltaba el enfoque que el Señor quiere que tengamos hoy. Nosotros seguimos a Él porque Él es Dios, sabemos quién es, sabemos de su poder y sabemos de su amor. 2 versículos puse acá, ahí en su hojita por atrás, al final. Arriba es Salmos 23, del 1 al 2. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el pastor, Él es suficiente en nuestras vidas. Tenemos que confiar en Él. Otro último versículo que está en Juan 10, del 27 al 28. Eso se lo leo porque está como muy pegada ahí las letras, pero ahí va. Mis ovejas, dice el Señor Jesús, eso seríamos nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿No te da como gusto el saber esto? El Señor dice eso de sus ovejas. Nosotros somos de Él, en Él estamos y no nos podemos separar de Él. No vamos a perecer porque en Él estamos, sí, y vamos a tener vida eterna con Él, porque Él es el pastor de nosotros. Él es nuestro Señor, nuestro dueño y Señor, confiable, glorioso y majestuoso, que nos usa. Gloria a Dios. Ojalá y que nos pueda llevar a las calles, a nuestra vida, de aquí a que nos vamos a ver, y practiquemos esto, practiquemos su amor, su poder, su guianza, compartamos nuestra vida y el Evangelio con la gente. Amén. Que el Señor les bendiga bien muchote. Los quiero mucho. Dios los bendiga.